Mis hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Los invito a todos a tomar asiento. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana. Mis hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar en oración. Amado Dios, Rey de Gloria, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por concedernos hoy este glorioso día, Señor, que apartaste para todos nosotros. Señor, guarda nuestros corazones y ayúdanos, bendito Dios. En esta mañana te rogamos que seamos llenos de tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Que cada día, Señor, seamos santificados, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad y misericordia que nos concedes todo el tiempo. Señor, guarda mi corazón en esta mañana en la enseñanza, como el de mis hermanos y amigos que nos acompañan en este día. Y concédenos tener un buen tiempo de esta enseñanza, en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro Hacia el Conocimiento de Dios. Este ejemplar, si alguien desea tenerlo, al final puede buscar a cualquiera de los diáconos o los sugieres para hacérselo llegar. Igual en el grupo de la iglesia nosotros tenemos cómo compartirlo para que ustedes puedan leer este libro. Este libro nos enseña parte de lo que son los atributos de Dios. Y hace 8 días con nuestro pastor iniciamos el capítulo 16, el cual habla de la bondad y severidad de Dios. Y para hacer un recorderis de ese día, nosotros vimos cómo el hombre ha creado un propio Dios a su propia imagen y semejanza. Cómo el hombre ha fabricado un ídolo de ese Dios que solamente está cuando yo lo necesito, pero cuando vemos su disciplina y su severidad, pues ya deja de ser ese Dios bueno para cada uno de nosotros. Su severidad, pues ya deja de ser ese Dios bueno para cada uno de nosotros. Nuestro texto de base, mis hermanos, está en Romanos 11:22. Los invito a todos en sus Biblias. Romanos 11:22. Dice la palabra del Señor así: Mirad pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Los cristianos en Roma y los cristianos de hoy en día no debemos solamente ver la severidad o únicamente ver la bondad de Dios. Ambas, mis hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy, son atributos de Dios, es decir, son aspectos de su carácter revelado. Ellas están en la economía de la gracia y ambas deben de ser reconocidas. Es decir, nosotros no podemos apartar estos atributos de Dios porque es su misma esencia. Funcionan en la misma armonía. Ahora, vamos a contextualizar un poco lo que estaba sucediendo en esta época en los romanos. Romanos 11:22 nos dice: Mira pues la bondad y severidad de Dios. En este texto está sucediendo una situación muy particular. Aquellos cristianos que se habían convertido ahí en Roma en ese entonces no eran provenientes de la raza judía, es decir, no era del linaje judío, sino lo que hoy llamamos como los gentiles. Ellos comenzaron de alguna manera a jactarse y a llenarse de orgullo del conocimiento que habían o estaban empezando a tener, su servicio a Dios y aún de las bendiciones que ellos estaban teniendo. En este contexto, mis hermanos, viene Dios a través del apóstol Pablo a los romanos
y nos deja claro algo. Que Dios muestra con Israel, es decir, la iglesia, su bondad y severidad. Esta es una dualidad del Señor y forma parte de su naturaleza. Es lo que estamos viendo, los atributos de Dios, es su esencia, es de Él en toda su perfección. Ahora, todos funcionan en armonía. La misericordia, la bondad, su ira, su amor, su omnisciencia, omnipresencia. Ninguno de ellos está separado de Él. Literalmente, cuando leemos nuestro texto, hay una observación que tenemos que tener en cuenta. Dice la palabra de Dios, mirad pues. ¿Qué debemos mirar, iglesia y amigos que nos acompañan esta mañana? La bondad de Dios y severidad de Dios, o pudiéramos también decir, miremos su misericordia o miremos su ira. Podríamos también decir, miremos su ternura, su amor, su bondad, o podríamos ver su dureza, su juicio o su oposición. Nosotros no solamente estamos llamados, hermanos y amigos, a ver ese lado gentil de Dios, ese lado bondadoso de Dios, sino también ver la severidad, su juicio, su disciplina, porque sería perjudicial para nuestra fe. Y eso es lo que hoy en día, lamentablemente, muchas congregaciones enseñan. Un Dios que todo lo soluciona, un Dios que alimenta nuestro propio ego y que simplemente nos lleva a buscarlo cuando todo está mal y a buscar, como bien lo decía el pastor hace 8 días, que usaba la ilustración de ese Papá Noel. Solamente el Dios bombero que viene a solucionarme mi problema, lo soluciono y ya no más. Entonces, ambos atributos deben de ser reconocidos. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver, mis hermanos, la bondad y severidad de Dios? Dios nos ha mostrado durante toda la historia 2 maneras de revelación. ¿Algún hermano que en esta mañana pueda decirme una de esas 2 revelaciones que Dios nos ha enseñado? Hay 2. La natural o revelación general. ¿Y cuál es la otra? La revelación especial, que es por medio de las Escrituras. En esta es donde nosotros podemos ver parte de estas verdades. Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Así que podemos ver la gloria de la soberanía de Dios, su bondad, mientras observamos el mundo. ¿Y de qué manera, mis hermanos, podemos ver, sin tener la Escritura, este atributo de Dios? Nosotros cuando nos levantamos, vemos en la creación ese sol que alumbra, calienta y beneficia tanto a buenos y malos. Ahí estamos viendo, sin tener la Escritura, una manifestación de su gloria, de su poder. Los animales de los cuales nosotros aún nos alimentamos, de las plantas, de la lluvia, del frío, de todo esto podemos ver la bondad de Dios y su misericordia, aún para buenos y malos. Pero, ¿de qué manera nosotros también podemos ver su juicio, su ira, su poder? Nosotros tenemos varios ejemplos, mis hermanos, en la Escritura, cuando Dios envió un diluvio para raer todas las criaturas que en ese momento existían y solamente guardó a unas familias, ¿verdad? Pero ahí vemos el poder que tiene Dios de enviar inclusive fuego, de destruir una ciudad, de que hoy en día hay muchos lugares en donde hay terremotos. Entonces nosotros vemos el poder de Dios y juicio de Dios, aun cuando todos nosotros experimentamos hace unos años el famoso COVID. Y muchas veces podemos especular con muchos pensamientos, pero eso está dentro de la soberanía de Dios y de su juicio. Unos para llevarnos al arrepentimiento y a la fe, y a los otros para acumular ira para el día de la ira. Ahora, mis hermanos,
la manera que Dios también ha revelado sus atributos es por medio de la Escritura. Vamos a ver algunos textos donde vemos ambos atributos funcionando en armonía. Éxodo 34, 6, 7 dice la palabra del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Aquí nosotros podemos ver su bondad, ¿cierto? Pero ahí en ese mismo texto podemos ver la severidad de Dios, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros vemos cómo esa armonía de Dios está funcionando perfectamente, su bondad y al mismo tiempo la severidad. Otro texto, mis hermanos, es Mateo 10, 28, 31. Jesús advierte y confronta a sus discípulos, dice la palabra del Señor. Veamos primero la severidad. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Luego vemos su bondad. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ninguno caerá en tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis vosotros, porque valéis más que muchos de esos pajarillos. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo Dios, en medio de toda su bondad, su misericordia, también es un Dios que está en juicio, también es un Dios que... Gracias, hermano. También es un Dios que está irado con el pecador todos los días. Entonces, esta enseñanza que vamos a meditar el día de hoy es para que el cristiano también tome conciencia, ahora hablando al creyente, de que muchas veces nosotros queremos pasar por alto estas verdades. El hecho de que Dios hoy en día estemos aquí es solo por su bondad y misericordia. No por más, mis hermanos, es su gracia, es su bondad, es el favor para con nosotros. Ahora, en estos ejemplos nosotros vemos cómo estos atributos van en armonía, ¿verdad? Pero muchas veces nos hemos inclinado más a ver a este Dios de una manera errada. Cuando todo sale bien, entonces ese es mi Dios. Entonces yo estoy bendecido, entonces me está funcionando bien, y caemos en un pecado el cual es muy delicado para todos nosotros, que es el orgullo. Empezamos a jactarnos y a creer que es por nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas es que estamos alcanzando las cosas. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento con los hermanos en Roma. Y miren la advertencia, vamos a la Biblia, mis hermanos, Romanos 11, y nos vamos a devolver unos versículos. Dice el versículo 17, pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, han sido injertados en lugar de ellas, y han sido hechos participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Hermanos, aquí podemos ver una analogía de qué está representando y de qué dependemos nosotros de nuestro Señor. Así que si hoy tú puedes comprender la Escritura, si hoy puedes meditar la palabra por mucho tiempo, si hoy estás caminando en santidad, es porque el Señor está orando en ti. Y esto no es para que tú hoy salgas orgulloso, como muchas veces nosotros interpretamos o malinterpretamos estos llamados.
el pastorado, el diaconado. Dios nos guarde de caer en este estado de orgullo. Porque mis hermanos, es Dios que por su gracia nos ha concedido poder disfrutar y tener el privilegio de estos ministerios. El hecho de que muchas cosas nosotros olvidemos esta verdad es la que nos ha llevado a caer en la arrogancia, en pisotear a nuestros hermanos, en juzgar y levantar en contra de ellos juicios y queriendo tomar el papel de Dios. Queriendo yo ser el juez, queriendo yo ser severo y al mismo tiempo buscando una bondad, pero la bondad de mi necio corazón. Mi hermano Juan, ¿me regalas porfa la imagen? ¿Ya se ve reflejada? ¿Sí? Donde nosotros podemos ver el esplendor, mis hermanos, de su bondad, de su severidad, pues lo vemos nosotros en la cruz. Y es ahí donde, si ustedes pueden ver la imagen, al lado izquierdo, ustedes van a ver el estado que cada uno de nosotros teníamos, ¿verdad? Delante de Dios, nosotros ¿cómo estábamos? Estábamos muertos, éramos culpables, estábamos sucios, éramos esclavos, enemigos, estábamos bajo ira. Y nosotros vemos la condición que ruego al Señor hoy conceda vida, pero muchos de nosotros o algunos pueden estar inclusive el día de hoy, pero hoy es un día de salvación y de gloria. Y ahí estaba la ira de Dios y está la ira de Dios. Pero ahora por la obra perfecta de Cristo, por su bondad, amor y misericordia, nosotros ahora pasamos de ser pecadores a ser perdonados, de culpables a ser inocentes, de estar muertos a estar vivos, de estar sucios a estar limpios por la obra y justificación de nuestro Señor, de estar esclavos a ser libres. Libres no para acercarme a ese Dios de manera sin conciencia o de una manera que muchas veces abusamos de la gracia, sino para reconocer su señorío, para ser reverentes delante de Él. Somos libres porque Él nos abrió esa puerta. Y podemos acercarnos ¿cómo? Confiadamente. Ahora, de esclavos, de enemigos pasamos a ser sus hijos, sus amigos, y estábamos en un estado de ira, pero ahora somos amados. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos la severidad y la bondad de Dios en su esplendor en la cruz. Así que hay varios puntos que debemos aplicar. Para el impío está la ira todo el tiempo y está Dios llamando a sus hijos, moviendo todas las circunstancias para llevarlos al arrepentimiento y a la fe. Para sus hijos viene la disciplina. No estamos librados, mis hermanos, de que nosotros, aun como creyentes, seamos disciplinados, porque Dios a quien ama, disciplina. Entonces, muchas veces nosotros pretendemos que porque somos cristianos ya podemos caminar de la manera como quisiéramos. Y una de las cosas sencillas, mis hermanos, que se empieza a ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es cuando nuestras vidas empiezan a tener una marca de santidad, de amor, de perdón. Aún, mis hermanos, con todo el respeto, en una simple llegada temprano, vemos cómo Dios está orando en nuestros corazones, en la honestidad, en cómo Dios nosotros nos enseña a amar y a respetar y nos permite disfrutar y compartir parte de estos atributos. Su amor, su bondad, su perdón, la corrección que nosotros debemos tener aún con nuestros hijos, de no permitirles todo, sino de corregirlos también. Y esto es lo que Dios nos enseña por medio de su santa palabra. Así que, mis hermanos, la bondad y la severidad de Dios están funcionando continuamente.
Dios nos conceda en esta mañana a todos poder reconocer estos atributos gloriosos y poder vivir en pos de ellos, reconociendo de que ese Dios pagó un precio costoso por medio de su Hijo, para que tú y yo podamos gozar de todos estos beneficios, no para jactarnos, sino para que hoy podamos decir, gracias Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por lo que nos das, por lo que nos quitas, por lo que cierras, por lo que abres, por la enfermedad, por la salud, por la pérdida, por la abundancia, por la escasez, y podamos reconocer que todo proviene de Dios, y que todas las cosas, absolutamente todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Al final, si alguien tiene alguna duda o quiere que se amplíe el concepto de lo que enseñamos hoy, me pueden buscar. Y si hay alguna pregunta, digamos, que requiera un estudio más profundo, también podemos hacerlo con nuestro pastor los días miércoles. De paso, los invito, es un día en donde ustedes pueden venir y hacer todas las preguntas que vamos encontrando en estas enseñanzas, eso sí, de una manera moderada, entendiendo también el tiempo de nuestro pastor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios, te damos gracias, Padre Celestial, tanto por tu bondad como tu severidad, Señor. Te ruego, Padre, que si en esta mañana nosotros pretendemos, Señor, que tú puedes ser un Dios burlado, que traigas a nuestro corazón temor y temblor, arrepentimiento y fe. Señor, porque tu palabra es clara y dice que tú no puedes ser burlado, no debes ser burlado. Perdónanos, Señor, en esta mañana cuando hemos olvidado también las bondades que tú nos has dado y pretendemos querer y alcanzar más, cuando todo lo que nosotros necesitábamos lo diste en la cruz con tu Hijo Jesús, Señor. Y como bien tenemos este recuadro en la entrada de nuestra iglesia, el mayor problema que teníamos, Señor, ya fue resuelto. Señor, ese es el regalo más maravilloso que nos has dado, la salvación. Guarda nuestros corazones de la jactancia y del orgullo y de pasar por encima de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Y Señor, concédenos humildad, porque una evidencia y una marca de una genuina conversión es la humildad, Señor. El amor, el perdón. Te damos toda la gloria, bendito Padre. Amén y amén.